La presidenta de la Corte contrató a la que era directora de recursos materiales cuando García Luna. Fue directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el periodo de García Luna. Y está en investigación que se tiene en contra de García Luna, de todos los contratos que entregaron. Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Con fecha 1 de abril de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ¿cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? Tenemos que poner por delante el interés general. Y ese es mi trabajo. Estimado César, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Al contrario, Manuel, un placer saludarte. Muchas gracias, César. Pues 3 temas centrales en relación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos de lo más grave a lo más bochornoso, que no deja de ser grave, pero bochornoso. Primero, las relaciones que publica el día de hoy y revela el presidente López Obrador, garcialunistas, no sé si haya otro término correspondiente, pero ex colaboradores de Genaro García Luna habrían sido contratados por la presidenta Norma Piña, concretamente Sonia Vargas, la señorita Sonia Vargas Terrero, quien fuese la exdirectora de Recursos Materiales de Genaro García Luna. Bueno, pues ahora se encuentra colaborando con Norma Piña en el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, ¿qué tan grave es que haya tentáculos o personalidades que hayan colaborado en su momento en el gobierno de Calderón, en la administración de García Luna, ahora que pues está comprobada a todas luces, ya enjuiciado en Nueva York, su culpabilidad como narcotraficante ahora en el Poder Judicial, César? Mira, lo que pasa es que tenemos que ser claros, como tal todavía no es un delito, será un delito en dado caso de que esta persona que está siendo investigada tuviera algún tipo de responsabilidad, pero sí es inmoral. ¿Por qué? Pues porque si estamos hablando de una persona que está señalada y está siendo investigada por tener una relación, incluso que tiene que ver con esta administración de la extinta Policía Federal, pues por supuesto que sí causa y llama poderosamente la atención, pero como tal en este momento no existe un delito. Si existe una investigación, pues recordemos que tenemos que hablar de la presunción de inocencia. Yo sé que a la gente le encantaría que dijéramos que, bueno, pues están cometiendo un delito, pero no es algo que sea ilegal, es inmoral, eso sí, porque tú tendrías que esperarte a que se rindaran responsabilidades en cuanto a la investigación, y entonces sí, si esta persona no es responsable de haber cometido algún probablemente un delito, entonces sí que asumieron cargo en la Administración Pública Federal, aunque sea en un poder como el Poder Judicial. Pero en este caso, que hay una investigación todavía pendiente, si bien es cierto, no se viola la presunción de inocencia, pues creo que es inmoral el hecho de que ya esté realizando un trabajo por el cual todavía ni sabemos si va a salir penalmente responsable o no. Es el problema de que la Fiscalía General de la República no realiza los trabajos de investigación en los tiempos que corresponden. Correcto, estimado César. Preguntarte también, en este tema de actualidad,
el tema de los decretazos. Yo veo una guerra judicial ya prácticamente, estimado César, no sé cómo lo veas tú, pero yo veo al presidente López Obrador emitiendo decretos en el Diario Oficial de la Federación y yo veo a la Suprema Corte descategorizando ese decreto de seguridad nacional de las obras de infraestructura estratégicas de la 4T. El día de ayer lo tira la Suprema Corte y nuevamente el presidente López Obrador emite otro decreto en el Diario Oficial de la Federación y ya anunció por lo pronto el INAI que va a promover otro recurso para que tire nuevamente a la Suprema Corte esta categorización de la seguridad nacional en las obras de la 4T. Primero, estimado César, una visión amplia del concepto de lo que es seguridad nacional y si el tema de fondo es realmente el acceso a la información, como alude el INAI, o es el blindaje jurídico ante la oleada de amparos que se promueven contra estas obras. Mira, yo creo que tiene que ver con esa parte, ¿no? Tú sabes que la oposición va a tratar de utilizar cualquier tema para tratar de politizarlo, porque realmente no compiten en las urnas. Ya lo pudimos ver, ¿no? La única forma en que la oposición pudiese llegar a tener una oportunidad es lo que está pasando en Coahuila, que Morena termine peleándose y no teniendo una candidatura común con lo que es el PT y el Partido Verde. Situación que lo vemos ahí. Pero con el Estado de México, por más que inventes números, por más que quieran decir que la diferencia ya es mínima, que están en un empate técnico, la realidad es que la maestra Delfina Gómez está cerca de 19, 20 puntos por encima de Alejandra del Moral. Aquí hay una situación importante, me creo, Manuel. He escuchado a muchísimas personas que hablan incluso de un desacato, de una repetición de un acto. Eso no se puede saber porque recordemos que incluso el Pleno de la Suprema Corte hasta el lunes 22 va a sesionar. Y ahí es donde sabremos exactamente cuáles son los alcances de la resolución. Hasta que nosotros no lo sepamos, no se puede hablar que hay un desacato por parte de la Presidencia de la República y no se puede hablar de una repetición del acto. Es en primer lugar. Y en segundo lugar, tendrían que ver cómo fue el acto de noviembre del 2021, si no mal recuerdo, a cómo se está llevando este nuevo decreto. Por supuesto que es una chicanada la que aplicó el presidente, una chicanada jurídica que en este momento sigue siendo legal. Hasta el lunes que nosotros conoceríamos exactamente cuál es la substanciación que da el Pleno de la Suprema Corte respecto a los alcances de haber declarado ilegal este decreto presidencial, entonces sabríamos cuál sería la figura jurídica que podría llegar a darse. Pero sin rehuirle al tema, la realidad es que hay una pugna y una lucha entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ahora sí, ya muy marcado, pudimos darnos cuenta con los mensajes que manda la ministra Norma Piña, que para serte muy honesto en un principio, yo no pensé que ella hubiera mandado esos mensajes, viendo ciertos emojis, ¿no? En donde se está burlando de algunos puntos de vista del presidente del Senado. Tampoco veo amenazas como tal, pero sí creo que hubo como que un reclamo que no fue institucional, fue a título personal, y como que también veo una burla respecto a las respuestas que dan. Entonces sí vemos ya una lucha abiertamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y creo que en eso nada beneficia al México, porque como bien lo dijiste tú, Manuel, ya hemos visto que el Poder Judicial, si bien es cierto, muchas de las resoluciones que emiten son de carácter jurídico, también ya se nota que existe por ahí una intención política y un tufo que tiene que ver con que quieren ser un contrapeso del Ejecutivo, cuando no todo lo que el Ejecutivo ha propuesto es ilegal, pero parecería que ya esa es la consigna que tiene la Suprema Corte de Justicia. Correcto, estimado César. Preguntarte, pausando un poco en este tema, bueno, más bien quedándonos un poco en este tema, pues yo sé que esto no es fútbol, pero si tuvieras que hacer una quiniela, una predicción en este tipo de asuntos, no sé si hay un antecedente de este nivel de fricciones entre la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo, César. Digo, si nos vamos a la época de la Reforma, pues claro, pero yo hablo de la época moderna. Si te tocó ver algo de este estilo con Calderón, con Peña Nieto, con Fox, con Cedillo, con Salinas. Por supuesto que sí, pues recordemos que bueno, el antecedente sí, bueno, más sí, con Cedillo, con Cedillo, sí. No, eran, recordemos que estábamos hablando de que eran más de 20 ministros de la Suprema Corte que no hicieron lo que Cedillo quería y Cedillo llegó y disolvió a la Suprema Corte, quitó todo
como se venía manejando, y se fue única y exclusivamente 11 ministros. Muchos de esos ministros que fueron los que terminaron resolviendo los temas de gran importancia e interés en los siguientes 2 sexenios de este país. Estamos hablando que todavía alcanzó con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Entonces, esa es la importancia que nosotros podemos ver aquí. A ver, y es de ser muy claros, ¿no? Todos sabemos que existen incluso ministros propuestos por este gobierno y que muchas de las tomas de decisiones han sido contrarias al gobierno. Y se puede entender por qué, pues porque obviamente tiene que ver con el criterio jurídico que puedan tener los ministros. Pero sí estamos viendo ya que parecería un grupo antagónico que lo que ha hecho refugiarse estos grupos de empresarios y de políticos de oposición en la Suprema Corte, entendiendo que es un poder distinto al poder del Ejecutivo. Pero este pleito ya está yendo más allá, porque ya también el Poder Judicial se está peleando con el Poder Legislativo. Cuando tú ves que existen mensajes que yo incluso dudaba que realmente los hubiera mandado la ministra presidenta al presidente del Senado, pues eso te habla que hay una clara oposición, por lo menos de la persona, porque si bien es cierto, no lo hace de forma institucional, lo hace de forma personal, pero sí es incorrecto el hecho de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia le mande mensajes de reclamo. Aclaro, para mí no son amenazas, son un reclamo de carácter personal, pero también responda burlándose con emojis, ¿no? Entonces creo que eso también te demuestra que esto ya parece un pleito de egos que desafortunadamente ha involucrado al Poder Judicial en contra del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Correcto, estimado César. Sí, se me olvidó esa parte de Ernesto Zedillo Ponce de León, aunque también hay que decir que en esos entonces no existía esta figura de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y un solo partido político podía tener a los 500 diputados. En aquellos entonces pues tenía mayoría calificada y con toda la risa del mundo es que se pudo eliminar a la Suprema Corte en esos entonces. Actualmente no, porque ese es un gran reclamo de la gente. Queremos cedillazo, queremos cedillazo, queremos cedillazo, queremos que se disuelva la Corte, pero honestamente no hay materia jurídica, no hay esta famosa mayoría calificada para proceder de esa manera. Y en todo caso, estimado César, pues si este es el nivel de crispación entre los poderes por el Poder Judicial y por la rectoría de este poder que encabeza Norma Piña, apenas llevamos 5 meses, César. Ella se queda hasta 2027. O sea, no llevamos ni un año. Esto está muy mal, o sea, es un terrible precedente y preguntarte si esto eventualmente nos podría llevar a una crisis constitucional entre la interlocución de poderes. Desafortunadamente, creo que sí podemos llegar a un impasse. ¿Por qué? Vayámonos al mejor y al peor de los supuestos. Supongamos que la Suprema Corte el día lunes emite, ya explica cuáles son los alcances de la resolución y considera que el decreto presidencial emitido por el presidente de la República es inconstitucional y que hay un acto violatorio que además está yendo en desacato. Ahí entraríamos ya en varias cuestiones. ¿Por qué? Porque se emite antes de que se digan los alcances de la resolución de la Suprema Corte. Entonces, como tal, no caeríamos. Pero sí podría pasar esta situación de enredos jurídicos con los cuales hemos estado viendo últimamente, que muchas veces la gente se confunde, ¿no? Y un ejemplo fue el caso de esta mujer que en legítima defensa mata a su violador y la sentencian a que tiene que cumplir una sentencia por exceso en el uso de la legítima defensa. Lo que pasa es que hay muchísimas cosas que la gente no entiende o que no sabe respecto a este asunto en específico, ¿no? Como por ejemplo, por qué fue un exceso en el uso de la legítima defensa, que no entraremos a analizarlo aquí, pero cuando el presidente de la República menciona que si es necesario que él emita un decreto presidencial, en este caso no es decreto presidencial, perdón, es el indulto presidencial, siempre y cuando opere legalmente. Cuando la gente me pregunta, les digo, es que desafortunadamente para que esto pueda suceder, ella tendría que agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios que existen en el país. De lo contrario, no podría darse. Y ese es el problema de la famosa legalidad que tenemos. Otro ejemplo es el caso de Israel Vallarta, donde el presidente ha dicho, bueno, pues yo en cualquier momento le doy el indulto presidencial para que esta persona pueda caer en libertad. Pero como hay otros procesos abiertos, entonces aunque se emitiera como tal, él no podría quedar en inmediata libertad. Es parte de la legalidad que existe en el país.
pero no augura nada bueno seguir viendo una lucha en donde el Ejecutivo y el Legislativo están peleando con el Poder Judicial, porque obviamente sabemos que hay un grupo tercero en discordia que está tratando de aprovechar todo aquello que vaya en contra de la transformación de México. Y que pueden estar a favor o en contra de la transformación, pero la realidad es que lo que vivimos en el día a día nos demuestra, tenemos un dólar con un poder cambiario, que es donde ha habido una paridad la más grande en la historia de este país, donde estamos hablando de que tenemos economías y finanzas sanas, donde estamos hablando que los mismos análisis que hicieron a principio del sexenio, muchos de estos analistas contrarios al gobierno federal, hoy se viene a dar el caso de que el dólar está a la paridad de cambio de 7.50, la inseguridad en el país ha ido bajando y todas las encuestas lo indican, pero lo importante es que tú no le puedes ceder ni concederle nada al gobierno, porque en política si tú concedes es como si estuvieras aceptando que tienen un mejor gobierno, y no lo van a hacer así. Y como lo hemos visto, la única forma en que ha tenido la oposición de poder competir, porque no lo hacen las urnas, es mediante mentiras, mediante tergiversar datos o mediante rompimientos internos que puedan existir en cuanto a las candidaturas, como lo que está pasando en Coahuila. Y eso es lo que están buscando. Y desafortunadamente creo que la ministra Norma Piña ya tomó un plan protagónico a raíz de estos mensajes que difícilmente se va a poder quitar, porque a lo mejor vino como respuesta que le exhibieran respecto a la reunión que ella buscó con Rosa Isela, y a lo mejor esa es la respuesta que ella hizo, pero recordemos que ella de forma directa busca al presidente del Senado para hacerle reclamos a título personal. Lo que demuestra no es que el Poder Judicial esté reclamando al Poder Legislativo, lo que demuestra es que la cabeza del Poder Judicial le está reclamando a la cabeza de una de las dos cámaras, y eso sí nos deja un muy mal precedente, porque entonces nos la vamos a pasar viendo un partido de fútbol donde no importa cómo sea la forma de juego, siempre vas a recurrir al VAR, porque el que va a terminar decidiendo es el VAR, y en este caso es la Suprema Corte de Justicia. Entonces seguiremos viendo controversias constitucionales, que en este caso, por ejemplo, el INAI, que dice que nuevamente va a impugnar. El problema es que el INAI legalmente no puede sesionar, entonces quiero saber de qué forma lo va a hacer el INAI cuando tiene un instituto que en este momento por lo menos no puede tener esa representación legal, y ahí entraremos en otra laguna que maneja la ley y que veremos cómo lo resuelve la Suprema Corte. Creo que ese ejemplo del VAR es uno de los mejores que he escuchado en el debate público, honestamente, mi querido César. Como te lo adelantaba, de más a menos grave, pero más bochornoso. César, Norma Piña ocupa el cargo que hace 170 años también ocupó Benito Juárez. Eso es algo que a veces se nos olvida. Así como Lili Téllez porta la investidura que en su momento tuvo Belisario Domínguez, Norma Piña, presidenta de la Corte, ocupa el cargo que en algún momento tuvo Benito Juárez, presidente de la Corte. Yo no me imagino a Juárez escribiéndole una carta a Félix Zuluaga con los emojis, con la forma tan infantil, poco institucional, no respetando su propia investidura. Y utilizaste una palabra que me gusta para definir esta situación: ego. En esa situación yo te pregunto dos cosas. Primero, ¿qué opinión te merece este escenario donde Norma Piña va a Marruecos para recibir un premio de una organización que ella misma dirige regionalmente en Latinoamérica? Y en segundo, ya nos has dado pistas de tus opiniones acerca de los chats, pero más allá de eso, como tú lo mencionas, son dos poderes de la Unión. No somos tú y yo que pues ahí nos podemos mensajear en WhatsApp, pero incluso si fuésemos ministros, debe de haber cordialidad y respeto mutuo. La última vez que platicamos, pusimos sobre la mesa cómo veía el gremio de los abogados la oportunidad de ser ministro. Bueno, ya olvídate ser ministro presidente. ¿Esta es la conducta apropiada que debería de llevar un ministro, o en este caso una ministra, presidenta de la Suprema Corte de cualquier nación del mundo? No, por supuesto que no, y yo lo que opino, siempre lo he dicho, yo fui de las pocas personas que cuando fue designada la ministra Piña dije que era un muy buen perfil, que era una mujer preparada, que era una mujer que era una mujer honesta, que era una mujer inteligente y que era una mujer que yo creía que se podía realizar un buen trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fui muy criticado por ese hecho y me dicen que me he equivocado. Yo sigo pensando que es una mujer inteligente, pero además, Manuel, lo acabamos de decir, es una mujer, es la primera mujer presidenta
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que por lo mismo tiene una doble responsabilidad. Y cuando vemos que esa problemática de Evo se lleva a que de forma personal tú termines haciendo un reclamo al presidente del Senado, lo único que habla es que no has entendido cuál es la función institucional que tienes que realizar como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto a este premio que ella recibe, yo puedo entender que a lo mejor tú formas parte, ¿no?, de esta asociación de forma regional por ser la ministra presidenta. La cuestión no es si tiene méritos o no, yo creo que puede tener méritos. El problema es que si tú tienes menos de 5 meses de estar en el cargo, ¿cuál es realmente por lo cual está recibiendo un premio? Si están calificando el trabajo que ha estado realizando en este momento o es el trabajo anterior del ministro presidente que se encontraba en la Suprema Corte de Justicia. Y creo que esa parte en estos momentos es muy importante ser como que claros, porque no se le quita el mérito al hecho de que ella haya recibido este reconocimiento. El problema es el que ella forma parte de este grupo que vota sobre quiénes lo pueden recibir y no, y que la pregunta también viene quiénes fueron las otras personas que lo recibieron y que si lo analizas son los mismos miembros que están pero en diferentes regiones del mundo. Entonces creo que eso también es muy importante para ponerle en la proporción adecuada a un reconocimiento internacional de este tipo. Estimado César Gutiérrez Priego, como siempre un deleite y un privilegio poder tener interlocución contigo y con tus análisis y experiencia jurídica, no solamente para un servidor, sino para toda la audiencia de Sin Máscaras. César, te invito por favor a que nos compartas tus redes sociales y te reiteramos nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Al contrario, Manuel, para mí es siempre un placer. Los invito a mi Twitter, que es de las pocas redes sociales que manejo yo personalmente, que es @CésarGutiPri, a mi página de YouTube, donde eventualmente creo que cada mes subo una videocolumna y hago el análisis, y obviamente pues en las participaciones que tenemos cotidianamente aquí en Sin Máscaras, la columna que escribo los martes en La Silla Rota, los jueves en el blog de información y seguridad de seguridad nacional y militar Campo Marte, y pues por supuesto enviarle un abrazo a todas las personas que nos están viendo. César, muchas gracias, bonito viernes, cuídate mucho. Igualmente, Manuel, y recordemos, ya es viernes social, por eso no corbata y la barbita un poco crecida para que digan que se ve mamalón el muchacho. Cuídate mucho, Manuel, un abrazo. Ánimo, muchas gracias, querido César. Es el abogado César Gutiérrez Priego.